Que el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Continuando con la catequesis sencilla sobre la Biblia, ¿no? Hoy día quiero avanzar con esta partecita siguiente de la anterior, que es sobre la Biblia. Y hoy día eh, queremos decir, pues, sí, al mundo, a todo el mundo, que la Biblia enseña la verdad que ha recibido de la Iglesia Católica, que es ella columna y fundamento de la verdad. Nosotros pues creemos que la Biblia, ¿no? Ciertamente el Antiguo Testamento recibido del pueblo judío, la Iglesia la recibe, ¿no? Se hace depositaria de ella y la custodia y le agrega luego el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento conforman, pues, digamos así, un libro, ¿no? Hay varios libros al interior de ella, ¿no? Pero cuando hablamos de Biblia, ¿no? Estamos hablando, pues, de una colección de libros, ¿no? La palabra Biblia viene del griego biblios. Bien, luego, pues, hay que decir que sí, la palabra de Dios es la verdad absoluta, pues, en temas de teología, de la revelación de Dios. Dios se ha revelado al hombre, ¿no? Primero de forma natural a Adán, a los patriarcas, ¿no? Y luego, pues, a través de los profetas. Luego, finalmente, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios, segunda persona de la Trinidad, y Él en persona nos viene a enseñar, como nos dice pues ahí el Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Eh, y esta verdad es sagrada, la Iglesia Católica la ha custodiado durante 20 siglos. Y la Iglesia no se ha apartado de esta tradición recibida de nuestro Señor Jesucristo y de la tradición de los judíos. Tradición que, como decíamos en el anterior video, que primero fue oral y esta tradición se va a escribir. Bien, entonces vamos a ver que la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 14 nos va a decir: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Repito, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. La iglesia es la que ha recibido de Cristo el mensaje del Evangelio. La iglesia recibe el Evangelio. Vamos a ver que Cristo no anuló el Antiguo Testamento, lo va a llevar a su plenitud, ¿cierto? En un momento vamos a leer que Él no le va a quitar pues ninguna tilde ni una coma al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas, a los salmos, etcétera. Pero sí le va a dar cumplimiento, le va a dar la comprensión como tiene que ser. Bien, ahora, ¿por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Y esto es muy simple porque, pues, la Biblia, la enseñanza, la palabra viene de Dios mismo, que es su autor. Claro, es su autor inspirador, pero luego vamos a ver que también hay otros autores, los autores humanos, que también participan, ¿no? En su forma de escribir, con su temperamento, con su carácter, ahí vamos a encontrar también la huella de ellos. Pero lo que van a escribir ellos eh, es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso afirmamos que está inspirada por Dios y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Esa fue la finalidad con que se escribió pues la Biblia, que escrita sin error, que contiene la verdad que Dios ha transmitido a los hombres, es para nuestra salvación.
También decimos que el Espíritu Santo ha inspirado, ¿no?, a los autores humanos, los cuales han escrito lo que pues el Espíritu les guiaba, les enseñaba. Y la fe cristiana, sin embargo, ojo, no es una religión de libro, no es que nosotros no estamos pensando que aquí tenemos que adorar a este libro, no, no. Es la iglesia la columna y fundamento de la verdad. Y la Biblia contiene pues la palabra en forma escrita, ¿no? Y no es una palabra muda, por cierto, no es una palabra muda, sino que aquí en el Nuevo Testamento, de manera especial, se nos muestra la verdadera palabra encarnada y viva, el Verbo, ¿no? Cristo Jesús, como lo va a decir pues San Bernardo de Claraval. Y miren, porque incluso la Biblia misma nos va a decir sobre ella que contiene la verdad. Si nosotros nos vamos al Salmo 19, versículo 18 y 8 y 9, vamos a encontrar algo muy precioso que el salmista va a decir sobre la Biblia. Ahora cita, la ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma. El dictamen de Yahvé verás. ¿No? Repito, el dictamen de Yahvé verás. Sabiduría del sencillo. Aquí viene algo muy hermoso. El versículo 9 nos dice, los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón, claro el mandamiento de Yahvé, luz de los ojos. Qué hermoso, ¿no? Esta es la tradición judía que el cristianismo ha recibido. El dictamen de Yahvé es veraz. Por eso, pues, estamos afirmando y enseñamos que lo que está en la Sagrada Escritura es, pues, la verdad para los temas de teología. No habla de ciencia, no habla de filosofía, no habla de historia, ¿no? Sin embargo, es historia de la salvación del ser humano, es historia de la vida de Dios con el pueblo de Israel primero, y luego es relación a través del Espíritu Santo con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y es a la iglesia la que Cristo le va a dejar, le va a transmitir todo, pues, las revelaciones, toda revelación, ¿no?, de fe, de verdad, que nosotros lo creemos por fe. Para complementar, pueden leer los numerales 105, 108, 135 y 136 del Catecismo. Bien. A ver, vamos a, como estas son unas catequesis que estamos realizando para mi grupo de madres de la comunión de Pueblito de Sojo, un saludo nuevamente para ellas, ¿no? Vamos a ver ahora cómo es que se debe leer las escrituras. Por supuesto, a nivel personal, hay que hacer silencio, buscar un lugar apropiado para poder leerlo en un momento, también de silencio, que no nos interrumpan, hacer oración, y que mejor si estamos también iluminados con la vida sacramental. Pero eso es a nivel personal, pero esta lectura personal también tiene que estar pues guiada por la iglesia, ¿no? Y la iglesia nos va a decir a través del magisterio que tenemos que guiarnos por tres, ¿no?, principios o criterios. El primero, ¿no?, atención al contenido, ¿no?, y a la unidad de la escritura, ¿no? El contenido, ¿qué nos está queriendo decir? ¿En qué forma lo está diciendo? Si es a través de una parábola o es un hecho real, ¿no? Es de repente, una profecía, ¿no? Eso también tenemos que conocerlo. Pero todo ello, la exégesis nos tiene que llevar también a realizar una conexión integral, no solamente del versículo que está ahí, que estamos leyendo, sino en el capítulo, y luego con todo el libro, y luego pues con lo que nos enseña toda la Biblia. Ahora, otro criterio, el segundo, sería el de leer la escritura
¿no? Digamos, en relación a la tradición de la iglesia, lo que la iglesia ha ido transmitiendo de lo que recibe de Jesús y la comprensión que ha tenido de la revelación, ¿no? Que se transmitió, como hemos dicho, primero de forma oral y luego cómo es que la forma oral la va a escribir, de tal manera que tenemos tradición escrita y tradición oral. Y toda esta tradición apostólica, la oral y la escrita, pues al leer la Biblia tenemos que considerar ambas, ¿no? Eh, Se han realizado pues concilios, han escrito variedad de cartas y encíclicas ecuménicas y otros decretos en la iglesia, ¿no? Tenemos libros de teología, etcétera. Entonces, todo este conjunto de tradición moral tenemos pues que utilizarlo para leer la Biblia. Los pies de página, por ejemplo, en la Biblia son de gran ayuda, ¿no? La Biblia latinoamericana me encanta porque da unas explicaciones muy bonitas y el lenguaje de la Biblia latinoamericana está muy adaptada para nosotros, los latinoamericanos. Luego se nos habla de la analogía de la fe, es decir, que debe haber una cohesión entre las verdades de fe. No puede ser que, por un lado, se interprete que la Biblia quiere decir que solo nos salvamos por la fe, ¿no? Cuando vemos muchos otros versículos que nos dicen que, que si no hacemos obras de misericordia seremos juzgados, como por ejemplo Mateo capítulo 25, del versículo 33 en adelante, se nos va a decir, vengan para acá, ovejas, que me vieron pues desnudo y me dieron vestido, estuve con hambre, me dieron de comer, etcétera. Son obras de misericordia, vengan conmigo, ¿no? A gozar conmigo. Y luego a los cabritos les va a decir, ¿no? Apartaos de mí porque me vieron con hambre y no me dieron de comer, ¿no? Pues pasen al fuego del infierno. Y así encontramos muchas más. No basta, va a decir el Señor ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21, que me digan Señor, Señor, si no hacen lo que les digo. Y Jesús nos manda a tener este amor y misericordia por el prójimo, de auxiliar al prójimo. Entonces, ciertamente, cuando leemos que somos salvos por gracia y no por obras, se está refiriendo a las obras de la ley judía, mosaica, pero no a las obras del Evangelio. Claro, por medio de la fe para hacer obras, pero estas obras que vamos a hacer son para salvación, obviamente. Bien, entonces se necesita del magisterio, se necesita de la tradición. Por eso es que en Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, vemos este caso del eunuco de Etiopía, de la reina de Etiopía, que va leyendo un texto de Isaías y no lo entiende. Está leyendo del cordero que fue, pues, que fue degollado y él no entiende quién es este cordero. Eh, por obra y gracia del Espíritu Santo, Felipe, el diácono, es llevado y atraído hasta este hombre que es creyente, pero el creyente no tiene esta luz. Entonces se necesita de un magisterio. Y vamos al versículo 30, Hechos capítulo 8, versículo 30. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Nadie me hace de guía. O sea, se necesita un guía que nos enseñe las Sagradas Escrituras, maestros, que es lo que nos va a decir la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Pasemos al versículo 34. El eunuco preguntó, y le va a predicar, le va a hablar Felipe, y lo va a convertir, ¿no? Y es a través del magisterio, ¿no? A través de esta tradición que se recibe que el etíope, pues, va a tener esta conversión porque él creía en Yahvé. Pero ahora Felipe le está hablando de Jesús, del Evangelio. Entonces el eunuco preguntó a Felipe,
te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o Dios. Pues Felipe, entonces, a partir de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva. Y vamos a ver que en los versículos siguientes, el eunuco le va a pedir el bautismo. Y Felipe lo bautiza, pues. Entonces, se necesita de la tradición, se necesita del magisterio para enseñar las verdades que están contenidas en la Biblia. Cualquiera, pues, puede leer y no entender. Y entonces, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Vamos a esta pregunta. Ojo, para esto de leer las Sagradas Escrituras también podemos acudir a los numerales 109, 119 y 137 del Catecismo. Bien, ahora la importancia del Antiguo Testamento para los cristianos. Nosotros los cristianos veneramos el Antiguo Testamento. Cuando decimos veneramos, no estamos idolatrando la Biblia. Es palabra de Dios, pero no idolatramos este objeto que es un libro también, ¿cierto? Entonces, y es verdadera palabra de Dios el Antiguo Testamento, con sus 47 libros que ya hemos dicho anteriormente que han sido divinamente inspirados por el Espíritu Santo y van a conservar un valor permanente porque las verdades dichas ahí pues son recogidas en el Nuevo Testamento y son llevadas a su plenitud. El Antiguo Testamento nos va a enseñar que nos salvaremos también por guardar los mandamientos. Se nos decía, guarda los mandamientos y así entrarás pues a la tierra prometida. Y Jesús con el joven rico, ahí en Mateo capítulo 17, ahí nos va a enseñar, le dice el joven rico, maestro, ¿qué de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le va a decir, pues guarda los mandamientos. ¿No? Guarda los mandamientos. Son los mandamientos que fueron dados en un principio por Dios a Moisés, pero Cristo, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 5, que los va pues a llevar a plenitud mayor. Y entonces conservan un valor permanente. Pero algo muy bonito, ¿no? Que dan testimonio, dan pedagogía, una pedagogía divina del amor salvífico de Dios, porque pese a las ingratitudes, pese a que el pueblo de Israel fue infiel, cayó en idolatría, ¿no? Como lo vemos en los libros de los reyes, especialmente en el segundo de los libros, y otras aberraciones que realizaron, ¿no? Llegaron hasta incluso a sacrificar niños a Moloch, si no mal recuerdo, a ese dios pagano, ¿no? Y pues el Antiguo Testamento se escribió para preparar la venida de Cristo Salvador del mundo. Entonces, para eso fue escrito, ¿no? Entonces, miren lo que nos dice Jesús ahí en Juan capítulo 5, versículo 39. Vosotros investigáis las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ya que creéis tener en ellas vida eterna. ¿Se dan cuenta? El Antiguo Testamento enseñaba la forma, ¿no? Los medios, y contenía también los medios para llegar a la vida eterna. Y Jesús no lo va a negar. Miren lo que dice, ellas son las que dan testimonios de mí. Y vosotros no queréis venir a mí para tener vida eterna, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ellas dan testimonio de Cristo. Y entonces, y Cristo es el que nos da la vida eterna. Ahora, Mateo capítulo 5, versículo 17, miren lo que dice, ¿no? Sobre la permanencia del Antiguo Testamento. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, o sea, a llevarlo a su plenitud. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que esto suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. O sea, nada, una insignificancia, ¿no? En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Aquí nos está hablando de salvación. Bien, ahora, eso es la importancia del Antiguo Testamento. Vayamos a la importancia del Nuevo Testamento.
Pero antes, recordarles también revisar para la importancia del Antiguo Testamento los numerales 121, 133 del Catecismo. Y sobre el Nuevo Testamento, en relación a la importancia para los cristianos, pueden repasar los numerales 124, 127 y 130 del Catecismo. Ahora, ¿por qué es importante el Nuevo Testamento? Porque si bien el Antiguo nos preparaba, era un pedagogo, ¿no? Un maestro, un ayo, dice la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 23 en adelante, este pedagogo nos estaba preparando para la venida y la verdad definitiva de la revelación divina que nos traía Jesucristo. Para eso sirvió, ¿no? Para llevarnos a Cristo. El fin, la finalidad del Antiguo Testamento era Cristo. Bien, en el Antiguo Testamento los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son 4 versiones, pero un solo evangelio, ¿no? Siendo el principal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las escrituras y ocupan un puesto único en la iglesia, el evangelio. Por eso es que en la misa nosotros celebramos con aleluya y nos ponemos de pie para escuchar el evangelio, lo cual no hacemos con el Antiguo Testamento. Y no porque, como ya dije anteriormente, sí lo valoramos, sí lo veneramos, el Antiguo Testamento. Pero la palabra de Dios, vamos a escuchar a Cristo mismo, a Dios mismo que nos habla a través del evangelio. Y nos ponemos de pie, pues escuchamos así como lo hacían los judíos, ¿no? Ellos, ahí en Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 8, si mal no recuerdo, o 9, ahí vemos al pueblo judío, ¿no? De pie, escuchando a Esdras y otros sacerdotes y levitas, el magisterio del pueblo judío enseñando. Bien, pero ahora vamos a lo que nos dice la Biblia misma. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ¿no? Hemos dicho que el Nuevo Testamento nos da la verdad definitiva de la revelación divina. Miren lo que nos dice la primera carta a los Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice Pablo, pues no me avergüenzo del evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, todo, la universalidad. Porque en él, o sea, en el evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dicen las escrituras. El justo vivirá por la fe. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Y entonces, allí encontramos en el evangelio, ¿no? La revelación de la justicia de Dios para que teniendo fe en Cristo Jesús, ¿no? Alcancemos la salvación. Entonces ahí radica la importancia pues del evangelio, porque creyendo y viviendo conforme a lo que dice Jesucristo y cómo lo enseña Él y lo que enseña Él, alcanzaremos la salvación. Ahora, hemos hablado de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Y hay una conexión entre ambos, hay una unidad entre ambos. En términos teológicos se va a decir de una tipología, ¿no? Que son prefiguraciones que se han dado en el Antiguo Testamento y que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces hay una unidad. En los numerales 128 y 140 del Catecismo nos van a dar más detalle de eso. Entonces, en forma resumida, el Catecismo nos va a decir lo siguiente: la Escritura es una porque es única la palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Ambos se iluminan recíprocamente. Y miren, sobre esto, miren, aquí hay un ejemplo que San Pablo lo da, cómo es que hay esta
unidad entre el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto lo encontramos, hay varios textos, aquí hay uno, por ejemplo, el de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6. Miren que aquí se nos habla del paso por el Mar Rojo del pueblo judío, a través de las aguas del Mar Rojo, que es como un bautismo, pero que ya está preparándonos para el bautismo que vamos a recibir con Cristo Jesús, que Él va a decir ahí en Juan capítulo 3, versículo 3 al 7, ¿no? Que hay que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Bien, entonces agua, el Mar Rojo, agua, bautismo, agua. Bien, a ver, vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 6. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, que es agua, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, agua, mar, ¿no? Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y luego Jesús en Juan capítulo 6, ¿no? A partir del versículo 27 en adelante, nos va a hablar del pan de vida, ¿no? Dice, y en verdad os digo, el Padre no fue Moisés el que les dio el pan verdadero, sino es mi Padre el que les da el pan verdadero, y el pan verdadero soy yo, va a decir Jesucristo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, Juan 6:51. Bien, y todos, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía. La roca, Cristo es la roca también, y de Él vamos a recibir su sangre, ¿no? Por eso en Juan 6, versículo 55 va a decir, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 5. Pero la mayoría de ellos, o sea, muchos, entre todos los hebreos que salieron de Israel, dice, la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Muchos fueron cayendo muertos porque no creyeron en Dios. Se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra Moisés. Dios los eliminó por esta rebeldía, este pecado, esta increencia. Versículo 6. Y aquí presten atención, que estábamos hablando de la tipología. Estas cosas sucedieron, ¿no? En figura, ¿no? O sea, una prefiguración. Sucedieron, ¿no? Pasado, prefiguración. Sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, ellos codiciaron, pues, querer tener el poder que Moisés tenía, por ejemplo, ¿no? Se rebelaron contra Dios, no tuvieron fe. Entonces, todo eso sucedió para que nosotros no cometiéramos esos pecados. Entonces, ahí es que hay esta unidad de la que estábamos hablando, ¿no? Bien, entonces, hermanos, esta pequeña catequesis que he preparado especialmente para las madres de la catequesis que doy para el sacramento de la Eucaristía o de la comunión, ¿no? Para mi pueblito de Sojo, y que se las comparto también a ustedes. Que el Señor los bendiga.